Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández. Alejandro Pérez, con quien trataremos alrededor o intentaremos gravitar alrededor de su formación, de su enseñanza, del carácter de su sensibilidad y evidentemente de quién es en el arte, la ciencia, su teatro y su formación como psicoanalista. Alejandro, bienvenido a Los Vasos Comunicantes. Muchas gracias, Oscar. ¿Por dónde empezar? Por tu formación, cómo te formas como psicoanalista, y después construiremos una deriva hacia el teatro y la otra escena, como la llamaba Octave Manoni. Interesantísimo. Primero que todo te tengo que agradecer pues por darme la palabra en este espacio, por esta invitación tan agradable, por interesarte por esto. Mi formación tiene varios ejes distintos, porque desde muy temprano, a los 13 años, me apasioné por el teatro a raíz del estreno de La diestra de Dios Padre, del pequeño teatro. Ahí apareció una figura que fue muy importante para mí, porque creo que me transmitió un deseo. Esa figura es Rodrigo Saldarriaga. Ahí empiezo a hacer teatro, luego con el tiempo empezó a tomar otras vías y pasé al cine. Estudié 1 año y medio cine en Buenos Aires, Argentina, y sufrí mucho con el hecho que me dijeran cómo tenía que hacer las cosas, que me gritaran los profesores porque mi primer ejercicio fuera un cortometraje surrealista, y el juicio fue que si no sabía contar una historia en los códigos lógicos aristotélicos clásicos, no podía hacer cine. Y en medio de esas discusiones con los profesores, esa desazón de las obligaciones del realismo, caminando una vez por un barrio de Buenos Aires, encuentro una fichita, una fotico de Freud. Sí. Y dije, yo creo que me cae mal. me generó un principio básico de relación con los otros, ¿cierto? Sí, empieza se me hace a mí que es por ahí, comienza de esa manera. Y empiezo a decir, bueno, ¿por qué me cae tan mal? Y empiezo a leer los textos de Freud y me doy cuenta que me cae muy bien, que realmente era solo el semblante de este señor un poco rígido lo que me fastidiaba, pero que en realidad esa rigidez era un rigor en el pensamiento bastante interesante. Y ahí decido dejar la formación en Argentina para volver a Colombia a estudiar psicología, siempre un poco cerca del teatro, nunca soltando el teatro. Y en la universidad en psicología en la UPB encuentro una serie de maestros que retoman esta transmisión de deseo por el psicoanálisis. Llego a la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano de Medellín, empiezo mi formación como psicoanalista y eso me lleva a París, donde continúo en la misma escuela, hago una maestría en psicoanálisis en la Universidad de París 8 y luego un doctorado en la Universidad París 7, donde trato el tema de la violencia a la luz del psicoanálisis. Un trayecto demencial, podríamos decir, de la manera freudiana, pero también es del delirio, de esa necesidad, deseo, que siempre ha sido, como podemos intuirlo, una de las estructuras sobre las que basas mucho esa tarea. Aquí entonces comenzamos una relación con el yo entre la necesidad, el deseo, la tentativa. ¿Cómo has hecho en medio de eso que se llama comúnmente frustraciones, fracasos? ¿Qué ha sido eso para ti y cómo lo has resuelto?
Pues mira, me parece curioso que empecés con el lugar del yo, porque el yo creo que Freud siempre trató de no darle importancia. Luego llegaron los post-freudianos que se dedicaron a reforzar el yo. Eso en términos lacanianos es reforzar semblantes, es reforzar toda la cuestión del cómo quiero que el otro me vea, ¿cierto? Entonces ahí el yo está condenado a estar frustrado, porque el yo no habla del deseo inconsciente, es más, trata de taparlo todo el tiempo. Y creo que una de las cosas que permite un psicoanálisis atravesar un trabajo analítico es que este yo, que es como uno se presenta ante el mundo y todas estas resistencias que se arma para poder estar ante el otro, se perdona un poco con esa parte que uno siempre quiso ignorar, que es lo que está en el inconsciente, ¿cierto? Entonces creo que en términos generales, tratar con estas frustraciones del yo es conocer también sus límites, ¿no? Sí. Y conocer sus deseos y perdonarse con eso que uno nunca quiso saber. Ni alcanza a ser ni a realizarse. Y pues en mi trayectoria hay varias cosas en las que me he tenido que desmontar. Nunca, toda mi adolescencia quise ser ¿Quién era el que yo quería ser? Yo quería ser el Stanley Kubrick colombiano. Pero no va a ser. En esa condición, perspectiva que propicias en este momento que nos tratamos, yo te vi en París, nos vimos en París con nuestro amigo en común Daniel Jurado, quien nos presentó. Pero realmente la presentación tuya en este mundo nuestro ocurre después, cuando nos sabemos hablando sobre el surrealismo, sobre arte, sobre París. Comencemos por el surrealismo. Ya lo habías indicado que habías intentado hacer cine surrealista en Buenos Aires. ¿Esto cómo ha continuado en ti? Y si ese encuentro, cuando fuimos al museo allí en París a buscar a Jacques Prévert, está conectado entonces con esta formación, preparación y provocación tuya como psicoanalista y dramaturgo no tanto, sino actor del teatro. A ver, el surrealismo tiene un lazo íntimo con el psicoanálisis, e incluso los surrealistas intentaron convertir a Freud en un padre fundador del surrealismo, y Freud, que era un hombre muy de su época, como lo demuestra uno de los últimos libros de Elisabeth Rodinesco, donde habla pues hace una nueva biografía de Freud muy interesante, ubicándolo como un hombre de su época, con las taras de su época. Él dijo, no, es que yo no tengo nada que ver con esto, ¿cierto? Y yo creo que era porque Freud fue un hombre que a nivel plástico, estético, era muy rígido. A él tampoco le gustó el cine, le gustaba leer teatro, pero los clásicos, Hamlet, pues sabemos que habló de Hamlet, sabemos obviamente que habló de Sófocles y Edipo Rey, pues que creó ese pilar tan importante en el psicoanálisis. Pero luego aparece la figura de Jacques Lacan, que sus primeras publicaciones fueron poemas y escritos para la revista Minotauro, que era surrealista. Yo creo que la relación con el surrealismo no tiene que ser una relación consciente, no tiene que ser una relación estética de decir en este momento me estoy yendo por el surrealismo. No, es una libertad argumentativa que creo que en el psicoanálisis se mantiene mucho en las
en lo que podríamos llamar el acto analítico, como lo dice Wow, Jacques Lacan, sí. es saber buscar el momento para introducir una palabra que pareciera que no tiene nada que ver, pero que abre un espectro asociativo infinito. Y yo creo que eso es lo que ha permitido a los surrealistas, una libertad en el espectro asociativo. Total. Háblanos un poco, Alejandro, sobre tu formación como actor. Paréntesis del acto psicoanalítico. Cerro el paréntesis, el actor del acto. ¿Cierto? O sea, cómo es el actor del acto y cómo eso está imbuido y sometido en ti a un constante análisis de realización y proyección del actor Alejandro. Pues como te decía al principio, tuve un momento en el que trabajé en teatro, estuve pues en los talleres de pequeño teatro, luego pasé al Teatro del Trueque, luego a la Exfanfarria antes de que terminara, trabajé un tiempo con Fernando Zapata. Maravilloso. Pero a mí nunca me gustó actuar. Me pareció insoportable llevar el lugar del actor. Siempre estuve fascinado con el lugar del director, incluso más que la del dramaturgo. Me parece más interesante la figura del director. Pero como actor siempre sufrí mucho con la cuestión de la improvisación. No me gustaba la improvisación. Y es curioso, esto me hace pensar, cuando estudié cine en Buenos Aires, detestaba la materia de semiología y semiótica, incluso las perdí. Y es curioso que después pasara al psicoanálisis, donde el giro que hace Lacan es que articula las teorías freudianas con la cuestión de la lingüística, o sea que me comí toda la semiótica y la semiología que no disfrutaba haciendo cine, pasé a disfrutarla en mi formación como psicoanalista. Y es muy curioso porque lo que uno hace como psicoanalista es improvisar. Uno no puede preparar una cita antes. Uno tiene que estar en una atención flotante, como decía Freud, para atrapar el significante fundamental del relato que está pasando el analizante. Pero esa pregunta que me hace pensar en uno de los maestros que tuve en París, que fue justamente el que era el director de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano en ese momento, que fue el que me recibió sin yo todavía no hablaba francés, él me recibió en esta escuela y él llevaba un espacio que se llama la presentación de enfermos. En la época de Lacan se llamaba la presentación de enfermos, ahora decir enfermo es políticamente incorrecto, entonces utilizamos el término presentaciones clínicas, y son espacios que están dentro de los hospitales mentales donde ejercen psicoanalistas y con el acuerdo de un paciente lo entrevistan, así como me estás entrevistando vos, ante un auditorio. Y es un psicoanalista haciéndole preguntas por qué fue lo que lo llevó a este hospital, qué fue lo que le pasó. Y después la idea es discutir para ver en qué punto podemos ver el desencadenamiento de una psicosis. Con este maestro, Claude Leger, que ya falleció, yo empecé a ir a sus presentaciones clínicas y me di cuenta que que él cambiaba según la persona que estuviera entrevistando. Bien. Entonces, si era una persona con muchas resistencias, muy, muy cerrado, él era de una amabilidad arrolladora. O sea, además era un dandy, era un hombre encantadorcísimo, siempre estaba con su foulard, siempre su traje a medida, una amabilidad en su palabra, hermoso. Pero si en el relato del paciente aparecían rasgos de perversión, era un tirano. O sea, le cortaba la palabra, lo provocaba y así hacía que la entrevista funcionara. Entonces, lo que me di cuenta
y creo que tiene que ver un poco con la pregunta que me haces, es que dentro de este espacio íntimo de la consulta, uno se tiene que acomodar a lo que el otro necesita de uno. Entonces uno nunca es el mismo psicoanalista. Uno cambia, uno es un camaleón del deseo del otro para poderse mover. Y eso es lo que Lacan decía, hacerse el objeto A del otro. Es excitante también entonces, como a la manera de Rimbaud, ¿no? Un desorden de los sentidos, diríamos irrevocable, ¿no? Al que uno está sometido de manera irrevocable. La ciudad es para ti, viajero también de trayectos, de historias, de construcción de relatos conscientes e inconscientes sobre las ciudades. ¿Qué han sido las ciudades teatro o el teatro ciudad para Alejandro? Teatro ciudad. Personalmente, aunque vengo de una familia campesina, nunca he podido amar el campo como un lugar ¿cómo decirlo? O sea, no me siento tranquilo. No me siento tranquilo, soy un animal de ciudad. Porque en la hermoso ciudad... eso, animal de ciudad, ¿no? Yo me siento un animal de ciudad. Y creo que es porque las cosas que me interpelan se ponen en juego en la ciudad. Realmente y me hace pensar un poco en una discusión muy vieja de Rousseau con, no me acuerdo quién era el otro, cuando hubo un terremoto en Lisboa, sí, que destruyó la ciudad. Sí. Y uno de los dos, no me acuerdo, no tengo la referencia clara en este momento, pero uno de los dos argumenta, esto nos interesa y nos interpela porque era una ciudad, porque había quien hablara de esto, ¿cierto? Y eso es lo que me parece bonito del fenómeno de la ciudad, es que se piensa a sí misma. Qué bien. Y a veces se piensa desde una ignorancia absoluta, porque la ignorancia también piensa. Eso es una de las cosas más curiosas. La ignorancia también piensa, y la ignorancia tapona con relatos que se vuelven constitutivos, ¿cierto? Para mí Medellín es fascinante, porque es una ciudad que va por muchos lados. O sea, cada barrio de Medellín tiene un estilo distinto, tiene una estética distinta, tiene unas inquietudes distintas. Si uno va a la historia de Medellín, puede ver cómo esto que tanto nos gusta en la historia de Medellín, la cuestión de las fronteras invisibles. Existen unas fronteras invisibles culturales también. Y entonces hablamos del tango en tal barrio, del rap en tal barrio. Total. La historia del punk en Medellín, la historia del rock en Medellín. Claro. Es supremamente variada. Sí. Una pluralidad inmensa. Y fractalizada totalmente, ¿no? Inmensa, pero que conviven de formas muy extrañas. Y al mismo tiempo es la ciudad, diría yo, más goda, cerrada y conservadora de Colombia. Es difícil encontrar una ciudad tan arraigada a lo que se debe ser, ¿cierto? Y creo que es justamente también esa godarria, como decía Rodrigo, la godarria de Medellín, es lo que ha permitido estas pequeñas disidencias, claro, ¿cierto? Que es lo que me genera a mí la fascinación de Medellín. Luego eso pues para mí fue un choque muy grande, encontrarme con París, con los silencios de París, con la frialdad de París, y al mismo tiempo volví a encontrar allá también esa pluralidad que permitió ciertas políticas que acogieron gente del mundo entero. Entonces hay una variedad inmensa de estilos, de formas de ver el mundo, y hay que tener en cuenta que París no es Francia, ¿cierto? Francia en general puede ser muy cerrada. París recibe de todo el mundo, entonces
Yo creo que allá se expandió algo que ya me había regalado Medellín de alguna manera, y era poder ver en escena un texto de Molière o un texto de Ionesco eso lo viví aquí. Sí. Es muy interesante que en Medellín hubiesen montado esas obras en el pequeño teatro, otros y en Matacandelas también. Yo conocí Silvia Plath por Matacandelas, conocí a Alfred Jarry, que fue fundamental en mi vida, al punto de haber sido miembro del Colegio de Patafísica de París, que no es nada interesante, solo hay que pagar 60 euros, pero yo los pagué porque yo quería ser parte del Colegio de Patafísica de París. Todo eso me lo dio Medellín. Luego, París me dio la posibilidad de seguir viendo eso, ¿cierto? Con ciertas facilidades. Acá en Medellín, si vos te querés leer El superhombre de Alfred Jarry, tenés que hacer miles de contactos, preguntarle a amigos que vivan en Argentina, a ver quién te trae el libro. En París, pues vos vas a la librería de la esquina y se consigue fácil. Pero también fue la cuestión de la ciudad soñada, imaginada. Yo París la había leído en muchos textos ya. Y sobre todo uno de los últimos libros que leí antes de irme para Francia fue La vida e instrucciones de uso de Georges Perec. Total, París. Y me soñaba eso, ¿cierto? Entonces para mí también es una cuestión de hacer mi propio París. Y sí, creo que eso es todavía lo que estoy haciendo mi propio París a través de esas lecturas y de esas contradicciones inmensas con Medellín. Desde tu visión del mundo, como del mundo, de las sensaciones, de las percepciones, ¿qué carácter, qué temperatura le concedes al mundo de la percepción, de la intuición, ante tanta quizás racionalidad en la que está baseada también el psicoanálisis? ¿O racionalismo? ¿O no es así? Creo que ha sido así. Y estoy tratando de acordarme en dónde lo dice Lacan, porque él en un momento habla y se burla realmente de los psicoanalistas y dice: doblados con esa maleta llena de libros. Y lo que está diciendo es: ¿para qué tanto saber? ¿Para qué tanto pensar? ¿Para qué tanto darle vueltas? Porque claro, los psicoanalistas también sufrimos, me voy a incluir en ese paquete, de esa fascinación con el poder que da el saber, porque el saber da poder, ¿cierto? Pero el saber no es ser un erudito. Es más, Lacan dice en Kant con Sade, que es un texto muy corto pero densísimo, habla de los eruditos como la entrada de los payasos, ¿cierto? Entonces la cuestión no es acumular saber y no darle a todo una lógica teórica, porque eso no es lo que pasa en la consulta, eso no es lo que pasa en la clínica. No hay psicoanálisis sin clínica. En la clínica lo que pasa es otra cosa. Incluso algunos psicoanalistas hablan de la importancia de una cierta intuición, de usted escuchó algo, arriésguese a buscar por ese lado, sin decir: no, es que esto, si le digo esto va a generar esto, porque esto tiene que ver con tal cosa que le pasó hace 10 años. No se trata de esas articulaciones, sino de: escuché algo que cuenta, voy a seguir la intuición de mi escucha, y ahí volvemos, hago el acto analítico, porque el acto analítico es un acto verbal, es el acto de decir: aquí pasa algo. Alejandro Pérez, Los Vasos Comunicantes, IFM Cultura. Agradecemos a Alejandro su tan amable acogida a esta invitación y agradecemos pues tu presencia y tu tarea aquí entre nosotros, Alejandro. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y a vos, Oscar, por la invitación.
Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández.